Gracias, mi hermano. Vamos entonces a comenzar con nuestra clase de hoy. Hoy estamos en el capítulo 7. Vamos a terminar el capítulo 7 hoy. Particularmente una sección al final que se nos quedó la semana anterior. Así que vamos a orar para entonces prepararnos para nuestra clase del día de hoy. Padre, gracias te damos, Señor, por tu infinita bondad, tu misericordia. Gracias, Señor, porque hoy vimos una vez más cómo tus misericordias fueron nuevas. Cómo tú estuviste con nosotros, nos acompañaste, Señor. Gracias porque a pesar de tal vez lo difícil del día, lo cansado del día, Señor, tú nos has traído. En esta hora yo te pido que nos des sabiduría, que tu Espíritu Santo nos esté guiando, Señor, nos esté mostrando tu palabra y que nos ayudes a crecer, a conocerte más a ti como el único Dios verdadero, el Dios Santo, el Dios Todopoderoso. Gracias te damos por este grupo de hermanos. Mira aquellos que no pueden estar aquí hoy, Señor, sean por razones de salud u otra razón. Yo te pido que también los acompañes hoy. Gracias te damos, Jesús, en tu nombre oramos. Te lo pedimos todo. Amén. Bien, vamos entonces a continuar, como les decía, con nuestra clase del capítulo 7. Hemos estado tratando de contestar esta pregunta. ¿Qué significa estar en paz con Dios? Como seres humanos constantemente tenemos esa lucha. ¿Cómo yo puedo obtener paz con Dios? Y yo decía el miércoles pasado, recuerdo esta idea de la gente por ahí que dice, yo lo que quiero es paz mental. ¿Están escuchando ese término? Yo lo que busco es paz mental, yo lo que quiero es estar tranquilo. Pero imagínense cuánto más esta idea de nosotros decir, yo necesito estar en paz con Dios, es lo más importante. Y cuando vienen situaciones difíciles en nuestra vida, qué difícil se nos hace, valga la redundancia, estar en paz con Dios. Piense por un momento, ¿cómo estar en paz con Dios en medio del sufrimiento? En medio de momentos de dolor, en medio de momentos difíciles. ¿Cómo yo puedo poder decir, sabes qué? Yo estoy pasando por un dolor muy grande, un sufrimiento, pero estoy en paz con Dios. ¿Cómo estar en paz con Dios en medio de nuestra lucha diaria contra el pecado? Decir, oye, pero ¿cómo es que yo puedo estar en paz con Dios si todos los días yo estoy batallando con el pecado, con la carne? Así que son preguntas constantes que nos hacemos. Vimos en la Biblia varios ejemplos la semana pasada. Casi toda la clase se la dedicamos a Jacob, no porque yo estaba hablando de él, sino porque repetí 1000 veces su nombre, usted lo recuerda. Pero hablamos de Jacob, hablamos de su lucha con Dios, literalmente. Hablamos de Job y hablamos de Habacuc y ahí lo dejamos. Hoy nos queda la última parte del capítulo 7, hablar de Saulo. Uno que pensó que podía pelear con Dios y veremos el resultado de eso. Pero antes, simplemente como repaso, vea conmigo esta idea. Jacob, Job y Habacuc. Ambos, o los tres personajes, lucharon con Dios. ¿Y qué pasó con los tres? Página 151 de su libro, desde ahí en adelante que voy a estar presentando. Literalmente hay un párrafo en la página 151 que dice Jacob, Job y Habacuc, todos le declararon la guerra a Dios. Todos le declararon la guerra a Dios. Ellos arremetieron contra las fortalezas del cielo. Todos ellos fueron derrotados. Sin embargo, sus almas salieron elevadas. Ellos pagaron un precio. Dios permitió el debate. Pero la batalla fue intensa antes de que la paz fuese establecida. O sea, tenemos personajes que le hicieron preguntas a Dios, que lucharon con Dios. ¿Recuerdan las de Job? Las luchas de Job. ¿Cómo yo puedo estar en paz contigo, Dios, si estoy sufriendo tanto? Y parece que es injusto lo que estoy pasando. Él le hacía varias preguntas a Dios hasta que Dios lo sentó a él. Le dijo, oye, ahora yo te voy a preguntar. Y le hizo, ¿recuerdan cuántas preguntas? 61 preguntas que Dios le hizo a Job. ¿Y cuántas contestó Job? Creo que ninguna. No. Dice que puso sus labios, su dedo sobre sus labios. Noten que, y nos decía el Pro la semana pasada, que Dios no contestó las preguntas de Job con respuestas particulares. Dios lo que hizo fue revelarse Él, revelar algo más de Él, que Él es grande, que Él es todopoderoso, que Él es soberano. Y eso sacamos un punto de aplicación, mis hermanos. Dios muchas veces no va a contestar todas las preguntas específicas de los por qué. Dios, ¿por qué tú permitiste que pasara esto en mi vida? ¿Por qué tú permitiste que a un familiar mío le pasara esa enfermedad o ese accidente o tal cosa? Señor, ¿por qué tú permites esta lucha que tengo? Y sabes que muchas veces Dios, de hecho la mayoría, no nos va a contestar particularmente, concretamente. Pero sabes que sí va a hacer mostrarnos quién es Él a través de su palabra.
mostrarnos más de su poder. Así que eso es lo que vimos en Job. A Habacuc le pasó lo mismo. ¿Recuerdan a Habacuc? Capítulo 1, él empieza con preguntas. Señor, ¿por qué me haces ver tanta injusticia? ¿Hasta cuándo? De hecho, hay un momento donde R.C. Sproul dice, como que parece que a Habacuc se le pasó la mano, porque lo que él le está diciendo a Dios es, oye Dios, ¿por qué, o por qué no? A ti parece que se te olvidó hacer justicia. Mira lo que le estaba diciendo. Tú que eres el Dios justo, pero parece que se te olvidó. Parece que ayer era justo y simplemente ya hoy no lo es. Es un cuestionamiento. ¿Por qué me haces ver tanta maldad? ¿Qué le contesta a Dios? Oye, Habacuc, yo voy a hacer algo tan grande. Esto me encanta, capítulo 1. Yo voy a hacer algo tan grande, Habacuc, que ni aun cuando te lo contaren a alguien por ahí, tú lo vas a creer. Y después le dice en el capítulo 2, oye, toma unas tablas y escribe la visión. Escríbelo. Entonces Dios empieza a revelársele y Dios empieza a decir, yo voy a hacer justicia a mi manera. Yo estoy en control. Dios empieza, lo mismo que Job, a revelar su carácter. Así que Dios empieza a revelar su carácter hasta que llega al final del capítulo 3, donde Habacuc dice que, ¿alguien recuerda? El famoso cántico de alabanza a Habacuc. Aunque la higuera no florezca, aunque no haya vides en los viñedos, aunque no haya fruto, aunque no haya animales en los corrales, nada. Con todo, dice, con toda esta situación yo me gozaré, me alegraré en el Dios de mi salvación. Así es. Así que noten, y esto es lo que nos está enseñando este texto, recuerden que nosotros estamos estudiando un libro o una clase de los atributos de Dios, particularmente de su santidad, que tiene que ver con su poder, con su soberanía, como hemos estado viendo. ¿Por qué tú y yo entonces en la práctica como cristianos tenemos que crecer en los atributos de Dios, en el conocimiento de esto? Mi hermano, porque cuando tú y yo estemos pasando por necesidades difíciles, vuelvo y repito, no vamos a tener la respuesta a todas las cosas particulares, a todos nuestros por qué. Pero si tenemos un buen entendimiento de la santidad de Dios, la justicia de Dios, el poder de Dios y su soberanía, eso nos va a sostener, mis hermanos, en momentos difíciles, en momentos de dolor, de sufrimiento. Ahora entonces tenemos desde la página 151, R.C. Sproul nos presenta un cuarto personaje ahora del Nuevo Testamento que tiene una lucha con Dios. Miren, vamos a ver varios pasajes del libro de Hechos, pero piense, ¿cuál era la lucha, la batalla que tenía Saulo de Tarso con Dios? Piensa por un momento. Y vamos a ir buscando estos pasajes de Hechos capítulo 8, verso 1 al 3 y Hechos capítulo 9, verso 1 al 2. ¿Cuál era la guerra o la batalla que tenía este hombre llamado Saulo con Dios? ¿Quién se anima? ¿Siendo Saulo o después? Saulo. Saulo. Sí. La batalla que él tenía en ese momento al origen, en el inicio de todo. ¿Qué batalla tenía él con Dios? ¿Por qué? ¿Qué él estaba haciendo? Persiguiendo a los cristianos. ¿A quién él le había declarado la guerra? Bueno, directamente a Dios. Directamente a Dios. Él literalmente creyendo que estaba haciendo lo bueno. Noten que tú puedes estar honestamente equivocado. O sea, tú puedes estar sinceramente equivocado. Tú crees que estás haciendo lo bueno, incluso en ámbitos espirituales, y estar en el lado opuesto de la historia salvífica. Así estaba Saulo. Ciego, religioso al fin. Creía que estaba haciendo lo bueno y estaba celoso de lo que estaba haciendo. Pero estaba errado. Estaba muy lejos del camino correcto. De hecho, ¿ustedes se acuerdan el maestro de Saulo cómo se llamaba? Gamaliel. En el capítulo 5 de Hechos, Gamaliel había dicho algo a los líderes de la iglesia. ¿Recuerdan de eso? Versos 37, 38 y 39. Sí, le había dicho... Si la obra es de Dios, va a permanecer. Así es. Los líderes religiosos estaban persiguiendo la iglesia, ¿verdad? Gamaliel, que es el líder, los convoca y le dice, oye, vamos a detenernos en algo. Si esta obra es de Dios, va a prevalecer. Si esto es de los hombres, déjalo tranquilo. Esto mañana se acaba. Hoy hace mucho ruido, pero mañana se acaba. Tú sabes que eso es uno de los pasajes que a mí me encanta citar en las clases de historia de la iglesia que yo doy. Porque yo le digo a los hermanos, a los estudiantes, oye, ¿saben que han pasado 2000 años? El testimonio de Gamaliel. O sea, Gamaliel dijo que si esto era de los hombres, deja a esa gente tranquila, esto mañana o pronto va a ser derrotado. Como otros movimientos, y él da ejemplo, otros movimientos que se han levantado y fueron derrotados. Pasó 2000 años. Testimonio de que esto no era un movimiento de hombres, lo que decía Gamaliel. Si es de Dios, ¿qué? Nadie lo podrá derrotar.
Ese pasaje me encanta. Así que eso en teoría, mira, ese es el maestro de Pablo. Se supone que lo supiera Pablo. Pero Pablo, con su celo, cuando aparece Jesús y los seguidores de Jesús, él dice, a esta gente hay que eliminarlo. Escuche bien, mi hermano, no tengamos en poco a Saulo. Saulo quería eliminar, él veía al cristiano como una amenaza. Hay que limpiar la religión judía de los cristianos, sacarlos, eliminarlos, matarlos si es necesario. Llevarlos a la cárcel, todo lo que sea necesario. De hecho, miren las descripciones, vamos a verlas. Hechos capítulo 8, verso 1 al 3. ¿Alguien que lo pueda leer? Hechos capítulo 8, sí, versículos 1 al 3. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban, e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero usted está leyendo la descripción. Asolaba la iglesia, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba a la cárcel. De hecho, la idea original de esos términos que se utilizan aquí, la misma palabra griega que se utiliza aquí para describir en Hechos 8 y 9 a lo que hacía Saulo, era la misma palabra que se usaba cuando una fiera, un animal muy feroz, imagínense un león muy feroz, iba a un pequeño pueblo y arrasaba con todo. Utilizaba la misma palabra que están usando para Pablo. Entonces, él ferozmente, con odio, con muerte en su mente, iba y atacaba todo lo que tenía a su paso. Miren la descripción que se nos da entonces en el capítulo 9, verso 1 al 2. ¿Quién la puede leer? Capítulo 9, verso 1 al 2. ¿Alguien que pueda leer esa descripción? Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino el sumo sacerdote y le pidió carta para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase algún hombre o mujer de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Tú mismo puedes ser o otro. ¿Qué te indica esa idea o esa descripción cuando dice en el versículo 1 del capítulo 9, respirando amenazas y muerte? ¿Qué tú crees que se nos está describiendo ahí? Respirando amenazas y muerte. Un odio que no lo soportaba, no lo podía ni ver. No lo podía ni ver. Y literalmente la idea de respirar amenazas y muerte es la idea de algo que era constante, que era real, que estaba ahí todo el tiempo. Ese era su corazón. Ese era su corazón, así mismo es. Esa era su inclinación de la palabra. Su deseo constante era hacer el mal a los discípulos, lo dice en la última parte del verso 1, a los discípulos del Señor, y tenía autorización. Así que ese era Pablo. Pero noten, vamos a seguir leyendo un poco acerca de esa batalla que él tenía y cuál fue el resultado. Lo mismo que le pasó a Jacob, a Job y a Habacuc. Verso 3, mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo y cayó, ¿qué? Cayó en tierra. Hermano, lo único que está pasando aquí es un resplandor de luz del cielo. No, más nada, quiero que noten esto. Aquí no es que dice como lo pasó con Job, que Dios se le apareció y vamos a hablar. No, simplemente una aparición de Jesús mostrada aquí como un gran resplandor. Y tú sabes que Pablo describe esa escena en otros pasajes. Ustedes después pueden leer Hechos 26. Pablo también describe ese escenario. Y él dice que era al mediodía. O sea, cuando el sol está más intenso, había una luz más grande que dejó toda esa área ciega allí. Y cayó de rodillas. Esto me acuerda a Juan 18. ¿Ustedes se acuerdan cuando van a buscar a Jesús preso? Y alguien pregunta, alguien dice, estamos buscando a tal persona. Jesús dice, ¿a quién buscan? A tal persona, Jesús. Y él dice, ¿qué? Yo soy. ¿Y qué pasó ahí? Nada, él habló. Todo el mundo al piso, mi hermano. Impresionante esa escena. Todo el mundo al piso. Todo el mundo cayó con sus labios. Él no hizo ningún amague de fuerza. Solo su autoridad, su poder. Así que en este momento hay un resplandor de luz que hace que él caiga al piso y de momento escucha una voz que le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue?
Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús. Impresionante eso. A quien tú persigues. Fíjense por un momento, Saulo quería que el nombre de Jesús no se volviera a escuchar en Jerusalén. Eso querían los líderes religiosos. ¿Se acuerdan en los primeros capítulos de Hechos que le dijeron a los apóstoles, no vuelvan a predicar en el nombre de Jesús? ¿Se acuerdan de eso? Los azotaron y le dijeron, no vuelvan a predicar el nombre de Jesús aquí. Ahí qué famoso pasaje de Hechos 4, verso 12, cuando Pedro le dice, oye, pero es que solo en el nombre de Jesús, no hay otro nombre, le dice, dado a los hombres, el que podamos ser salvos, solo en el nombre de Jesús. En ese nombre que ustedes nos están prohibiendo predicar. Así que Saulo no quería escuchar ese nombre y ese es el que se le aparece. Lo tumba al piso con su autoridad y dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero hermano, esto nos muestra mucho de eclesiología, la naturaleza de la iglesia. La iglesia es la esposa de Cristo. Cristo es la cabeza, la iglesia es el cuerpo. Cuando Saulo estaba persiguiendo la iglesia, ¿quién estaba persiguiendo literalmente? A Jesús. Mi hermano, tú sabes que este es uno de los versículos más importantes que tú debes memorizarte, aprenderte, pensar, meditar cuando se levanta el enemigo Satanás con toda su fuerza en contra de la iglesia. Esto te va a dar paz. Cuando tú ves en las noticias lo que está pasando, de hecho, el mundo levantándose en contra de Jesús y todo lo que representa a Jesús, inclusive amenaza de muerte, inclusive llevando a las personas a la muerte por su fe, todo eso que esté pasando. Y uno genuinamente tiene temor muchas veces. Hermano, este pasaje como este te debe llevar a pensar, oye, mira lo que está pasando aquí. El que está persiguiendo a la iglesia, el que se está metiendo con la iglesia, es contra Jesús. Es contra él mismo que está atentando. Eso no es poca cosa. Así que, de momento, vemos como este Saulo que respiraba amenazas de muerte. ¿Dónde está este Saulo? Hermano, piénsalo. Este Saulo respirando amenazas de muerte, este Saulo que dice el texto que arrastraba a la gente de las casas, se metía y los arrastraba. Este Saulo que se nos dice en el capítulo 8 que fue testigo de la muerte y la aprobó, la muerte de Esteban. Este Saulo que en el capítulo 8 también nos dice que él asolaba a los cristianos. Como yo les dije, esa es la misma palabra que se usaba para una fiera que llegaba a una ciudad y la destruía. Este Saulo, ¿dónde está? De rodillas, verso 6. Míralo cómo estaba ahora. ¿Cómo este cambio? ¿Qué dice el verso 6? Temblando, noten esto, y temeroso. Temblando y temeroso. Oye, este no es el mismo que acabamos de ver con toda su autoridad, respirando amenazas de muerte, asolando, y ahora estaba de rodillas, temblando y temeroso. Eso es un encuentro verdadero con Dios. Y especialmente de aquellos que le han declarado la guerra a él y que han pensado que pueden ganarle. Y Dios lo humilló y Dios le dijo, levántate. Jesús le dijo, levántate, entra a la ciudad y allí se te dirá lo que tienes que hacer. Los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos. Oían la voz, pero sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó, abriendo los ojos, no veía. Así que llevándole por la mano le metieron a Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Y de ahí en adelante habla de la transformación de Saulo a Pablo. Habla cómo llegó a la casa de este personaje, Ananías, discípulo al que él iba a perseguir, de hecho. Y él le tuvo que llamar hermano y recibirlo, bautizarlo. Y rápidamente Saulo dice que se empezó a predicar el evangelio. Y tuvieron que sacarlo, porque la gente ya empezaba a perseguirlo. Pero noten por un momento, quiero que vean que solamente en algunos versos, entre el versículo 1 y el versículo 8, miren y comparen. Es un buen ejercicio de hermenéutica, interpretación bíblica. Comparen las escenas. El que estaba respirando amenazas de muerte, amenazas y muerte. El que en el capítulo anterior asolaba, arrastraba, ahora está en el piso temblando y temeroso y dice que lo tuvieron que llevar por la mano. ¿Ven la idea del que se creía fuerte, como Dios lo humilla? Y se muestra la debilidad de ese hombre, de Saulo. Ese fue el encuentro que tuvo Saulo con Dios, y cómo Dios entonces lo humilló y le mostró quién era él. De hecho, cuando Dios se le aparece a Ananías para preparar el camino, decirle, mira, hay un hombre que se convirtió y este tipo de cosas, él va a ir a cierta casa, ve y predica, le pon tu mano sobre él y todas esas cosas. Ananías al principio, usted sabe, estaba diciendo, oh Dios, pero
él que tenía, mire, Ananiel estaba diciendo, Señor, acuérdate, mira eso. Qué ingenuo, ¿verdad? Es como si Ananiel estuviera diciendo, Señor, acuérdate, por si se te olvidó. Exacto, como si yo te tuviera que recordar, Dios, que este es Saulo, el que tiene licencia de los sacerdotes. No se te olvide, Dios, él tiene licencia, él va a venir a mi casa, ¿cómo yo le voy a abrir la puerta? Él tiene licencia para llevarme a la cárcel, a morir. Así que Dios le dice algo muy importante, le dice en el versículo 15, el Señor le dijo, ve, Ananías, ve tranquilo, porque este es un instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes y de los hijos de Israel. ¿Y sabes que así fue con él? Tú ves en el resto del libro de Hechos, Pablo llevando el evangelio a los gentiles y estando delante de los reyes. Le pasó en muchas ocasiones. Miren el verso 16. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. O sea, Pablo, antes Saulo, luchó con Dios y aprendió la lección. Aprendió la lección. De hecho, hay una idea que no la vimos en el verso 5 cuando Jesús le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y usted sabe que esa era una imagen de la época donde estaba el buey o el animal, estaba la carreta, pegado a la carreta había unas pullas así gigantes. Si el animal se ponía bravo, porque muchas veces se ponía bravo y empezaba a dar patas, no quería moverse. ¿Y sabe qué hacía? Empezaba a dar patas contra el carruaje. Y cada vez que daba patas, se petaba una puya, se petaba un clavo, se petaba hasta que ¿sabes qué tenía que hacer ese animal? Obviamente cualquiera lo iba a hacer. ¿Qué iba a hacer? ¿Quién dice la palabra? Ceder. Rendirse. Y eso es lo que Dios le está diciendo a Saulo. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. O sea, hey, te estoy deteniendo. No sigas peleando porque mira contra quién estás peleando. Yo soy el Señor. No te conviene. Va a ser como ese güey que está dando patada a patada. Y cada patada es ¿qué? Peor. Te petan más el clavo. Esa es la idea de ese texto. Así que Jesús le está diciendo, hey, detente, ríndete. Esa palabra del final del verso 5 es eso, mi hermano. Traducido literalmente es, ríndete, no hay salida. Así que todo hombre, estos son solo algunos personajes, pero todo hombre que ha luchado o intentado luchar con Dios, hermano, siempre termina ahí. En un punto como Job, poniendo su mano sobre su boca, rendido, sacando la banderita blanca, o como Saulo. Exacto. Débil, el que respiraba amenaza de muerte, el que arrastraba a la gente. No, ahora débil, ciego, de rodillas, temblando y temeroso, dice el texto. Tuvo un encuentro con el Dios verdadero. Así es. Cargado, llevado por otro, señal de debilidad. Así que, noten esta idea, se lo muestra una y otra vez de estos hombres que le declararon la guerra a Dios. Antes de encontrar la paz con Dios, la pasaron duro. Pero ellos estaban en búsqueda de eso, mi hermano. En búsqueda de estar en esa, o buscar esa paz con Dios. En la última parte, ya estoy en la página 161 en adelante, en la última parte de su capítulo 7, el autor se detiene entonces a pensar en esta idea. Una paz permanente con Dios. ¿Cómo se da eso? ¿Cómo es que un Dios santo, que es lo que hemos estado viendo, separado del pecado, el Dios que está, el Altísimo que está por encima de todas las cosas, cómo es que este Dios santo puede relacionarse y tener paz con un hombre pecador como nosotros? ¿Cómo se da eso? Ahí está, dentro de la respuesta para eso, mis hermanos, está el Evangelio, y por eso vamos a ver varios pasajes que tenemos aquí. ¿Alguien que pueda leer Romanos capítulo 5, versículo 1 al 2? Romanos capítulo 5, versículo 1 al 2. ¿Quién lo puede leer? Pasaje muy conocido, de hecho. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Amén. Justificados por la fe, la justicia que viene por la fe. Cristo hace algo, el mediador aquí, Cristo, para que yo, siendo un hombre pecador, me relacione con un Dios santo
tengo la justicia de Cristo y eso produce esa paz anhelada. Por fin tengo paz. Mi hermano, y esa paz que se está hablando hoy es una paz, como veremos ahora, permanente. Es una paz que me da acceso. De hecho, noten el verso 2 de Romanos capítulo 5. Nos dice, justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de Cristo, es el mediador, como está aquí dibujado. Por quien, mira lo que dice ahora, por quien también tenemos ¿qué? Entrada. Hermano, esto es tan importante, la Biblia siempre se conecta. Este ha sido mi llamado constante a tener una mente bíblica, a ver cómo la Biblia se conecta desde Génesis hasta Apocalipsis. Donde, bien temprano en la Biblia, tú ves que el hombre peca y tuvo una separación con Dios. Tú lo ves en Génesis capítulo 3. Particularmente, ves que esa separación se da como. ¿Qué pasó con Adán y Eva cuando pecaron? Dios los cuestionó. Le dijo de las consecuencias que iban a tener. En medio de eso le dio una promesa. ¿Se acuerdan? Génesis 3:15. La promesa de quien vendría, la simiente de la mujer, Cristo. Pero ¿qué pasa al final? Casi al final de ese capítulo 3. Son echados. ¿Y pone qué? Unos ángeles, unos seres angelicales, para que no tuvieran ¿qué? Acceso, no tuvieran ¿qué? Entrada. Comparen eso con lo que nos dice el verso 2. Que ahora por medio de Cristo tenemos ¿qué? Tenemos entrada. Y alguien que pueda leer Hebreos 4, versos 14 y 16, para que conectemos esta idea. Hebreos 4, versos 14 al 16. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y el 16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amén. Hermano, ¿qué está diciendo ahí? Verso 16, la primera parte. Como tenemos un sacerdote, como tenemos a Cristo, en confianza, ahora podemos ¿qué? La primera palabra del verso 16. Acercarnos. Ahora tenemos Romanos 5:2. Ahora tenemos ¿qué? Entrada. Ahora tenemos acceso. ¿Y saben por qué? Porque mientras había guerra entre un Dios santo y un hombre pecador, no había acceso. No había forma de uno relacionarse directamente con Dios. Literalmente, míralo como un estado de guerra. No podíamos. Pero cuando viene Cristo, y si Cristo se pone en medio, lo que Él hace es poner la paz, literalmente. Cristo es nuestra paz, literalmente. Y lo que hace Cristo es darnos lo que no teníamos. Entrada, acceso. Lo que se nos bloqueó, regresando al jardín del Edén. Lo que se nos bloqueó, tener acceso directo con Dios, como hacían Adán y Eva antes del pecado. Ahora se nos da acceso, nuevamente se nos da entrada. Y hay una frase aquí que quiero leer del libro, que él dice, el autor dice, el primer fruto de nuestra justificación es la paz con Dios. La paz es una paz santa, una paz sin mancha y trascendente que no puede ser destruida. Escucha lo que dice ahora. Cuando Dios firma un tratado de paz, es confirmado para perpetuidad. La guerra cesa para siempre. Por supuesto, nosotros aún pecamos, aún nos rebelamos, aún cometemos actos de hostilidad hacia Dios. Pero Dios no como nosotros, co-beligerante, la idea de que Él no es guerrero como nosotros, que es vengativo. Él no es traído en una guerra con nosotros, porque nosotros tenemos un abogado para con el Padre, tenemos un mediador que mantiene esa paz. Tenemos paz ahora. Esa es nuestra posición sellada, garantizada para con nosotros por Cristo. Y después dice lo siguiente, nuestra paz con Dios no es frágil, es estable. Yo le decía la semana pasada que cuando usted piensa en tratados de paz que se han firmado entre naciones, ¿usted sabe lo débil que es eso? Yo le decía hace poco cómo usted veía a Donald Trump sentado con Vladimir Putin para hablar de la guerra de Ucrania y al parecer habían llegado a un acuerdo. Eso fue la noticia hace unas semanas atrás. Ayer o antes de ayer, yo leí la noticia y estaba Donald Trump hablando en las Naciones Unidas y más adelante en entrevista dijo, si Putin, presidente de Rusia, vuelve a enviar un avión como está haciendo provocativamente en los cielos de Polonia o otros estados europeos, derríbenlo, exploten el avión. Entonces,
¿Tú ves esta tendencia de lo frágil que es la paz humana? La paz que nosotros tratamos de establecer entre hombres, eso es muy frágil. Miren, hay una foto bien famosa del que entonces era un líder importante, principal, en Inglaterra, cuando estaba Hitler empezando su auge, el movimiento, en el 38, 39. Y hay una foto, ella apellido Chamberlain, este hombre, ministro, que está prácticamente bajándose de un avión tras tener una reunión con los representantes de Hitler y toda esa gente, con un papel así. La foto está como el viento y todo, dándole el papel. Ese era como su tratado de paz. Y esa foto es la imagen que se trataba de llevar ese día, de decir, ¿sabes qué? Como que, en otras palabras, firmé la paz con Hitler, él no va a hacer nada. Entonces fue justo antes de que Hitler empezara a mover sus piezas y explotó la Segunda Guerra Mundial. Él tenía un papel, y en ese papel estaba su esperanza, y él creía que ya tenemos un tratado de paz con Alemania y con Hitler. Y después mira lo que pasó. Así que la paz de los hombres, mi hermano, es inestable, es insegura. De hecho, nunca descansen en eso. Imagínense que mañana hay amenaza de una guerra nuclear. Nosotros, no estábamos aquí la mayoría de nosotros, cuando, bueno, fue prácticamente los otros días, en los 60, hubo 50 y 60 grandes amenazas de guerra nuclear, incluso en nuestra región. Nosotros no vivimos eso, muchos de nosotros, o éramos pequeños. Pero piensa esta idea de que estamos en un estado donde están a punto de apretar el botón, diferentes naciones, nosotros estamos como que, tú sabes que en la escuela se le enseñaban a los niños los shelters, los lugares donde podían esconderse, qué hacer si pasaba algo, una bomba nuclear. O sea, era algo que podía ser real en cualquier momento. Imagínense que tú y yo estamos viviendo esa tensión todos los días así, a ver si va a caer una bomba, un avión. Yo les he contado que Martin Lloyd-Jones, pastor en Inglaterra, en medio de la Segunda Guerra Mundial, estaba en el culto y ya estaba acostumbrado, pasaban aviones alemanes, tiraban bombas, retumbaba todo, temblaba, y después seguían el culto. Pues, pero es que esa era la, imagínense, esa era la vida. Nosotros no estamos acostumbrados a eso, mi hermano. Gracias a Dios, en esta etapa de la historia no hemos pasado eso. Pero imagínate que sí, que estamos en estado concreto de guerra contra otra nación, y miren, tenemos la amenaza de aviones enemigos que van a estar volando por encima de aquí, de Ponce, y nos puede caer una bomba en cualquier momento. O sea, estamos ante la amenaza constante. Esto es un paréntesis nada más. Esto es para que usted lo hable con la almohada, con el Señor primero, pero ahí con la almohada, como dice por ahí la gente, esta noche. ¿Cómo usted respondería como cristiano a esos tiempos difíciles? Piense, porque eso puede pasar en cualquier momento. Pero piense cómo usted respondería a tiempos como esos, donde sea difícil, peligroso, incluso reunirnos. Piense sobre eso. Pero imagínense esa escena, estamos en un estado de guerra, todos los días explotan bombas alrededor, o sea, estamos en ese estado, y va subiendo, hasta que usted dice, no, mañana se va a acabar el mundo porque uno va a enviar una bomba nuclear y el otro va a enviar otra bomba nuclear, y ¡pum!, explota el mundo. Y de pronto salen los líderes de cada país con una foto estrechándose la mano y diciendo, hicimos la paz. Ese día usted puede celebrar. Pero ¿sabe qué? Eso es una paz que no es inquebrantable. Eso es una paz que está como que ahí. ¿Usted sabe que Corea del Norte y Corea del Sur están en guerra todavía? Eso es como que una paz que está ahí, pero que alguien se atreva a cruzar la frontera. Eso es como que medio. En Medio Oriente, exactamente. Y siempre se levanta un líder nuevo. No, yo traigo la paz. Y pasa lo mismo, ¿no? Literalmente la paz que nos ofrece el mundo. Juan 14, 27. Cristo dice, yo no le doy la paz como el mundo se la da. Mi paz yo le dejo, la mía, la que yo establezco entre un Dios santo y un hombre pecador. La establezco yo. Yo pongo los límites, los criterios de este tratado de paz. Yo lo inicio. Es Dios diciendo, mira, firma aquí, esta es la única forma a través de Cristo que tienes paz conmigo. No es el ser humano el que pone los criterios o los términos y va a buscar a Dios a decirle, Dios, yo quiero tener paz contigo. Firma aquí, por favor. Estos son mis criterios, Dios. ¿Sabes qué? De una u otra manera, Jacob, Job, Habacuc, Saulo hicieron eso. De una u otra manera, buscaban ellos relacionarse con Dios a su manera, según sus ideas, buscando respuestas según su entendimiento. Es como si le estuviera diciendo, yo quiero tener paz con Dios,
contigo, Señor, pero es a mí, a mis términos. Y a todos, Dios les enseñó que los términos no los ponemos nosotros. A todos y cada uno de esos personajes. Bien, dice el libro, vuelvo y repito, nuestra paz con Dios no es frágil como la del mundo. Nuestra paz con Dios es estable. Esta es una paz santa que sobrepasa todo entendimiento. Es una paz diferente a la paz común y terrenal. Es la paz que solo Cristo puede brindar, la clase de paz que Él mismo posee. Este es el legado de Cristo, continúa diciendo R.C. Sproul. Su paz. Su paz es nuestra herencia, la cual Él nos las da, no como el mundo la da. No hay motivos ocultos, no hay trampas. Él nos da su paz, no para su beneficio, sino para el nuestro. Es un regalo que está fuera de este mundo, dado de una manera diferente a como el mundo la da. Y es una paz para que la tengamos para siempre. O sea, que este Dios que estamos estudiando, santo, todopoderoso, justo, que pueda aniquilarnos en cualquier momento, justo, siendo justo Él, porque nosotros somos los rebeldes, este Dios es el que entabla una manera, lo que nos está enseñando el capítulo 7, una manera de tener paz con Dios. Él mismo nos muestra. De hecho, este capítulo termina, miren la última parte, la última sección del capítulo, la conclusión, último párrafo. Dice, para el cristiano, la guerra se ha terminado. ¿Encontraron esa sección? Miren a ver. 1.6.7. Miren qué importante este párrafo. Para el cristiano, la guerra se ha terminado. La paz ha sido establecida. El acceso al Padre es nuestro. Pero aún debemos temblar delante de nuestro Dios, porque Él aún es santo. Miren qué impresionante esa sección. Ya tenemos paz, ya tenemos acceso, pero no nos olvidemos, mi hermano, que el acceso que tenemos no es con cualquier persona. Es un acceso confiadamente, como dice Hebreos 4:16, como leímos, pero recordando siempre que Él es un Dios santo. De hecho, yo les escribí esta palabra hace 2 meses atrás. Esta idea de paz y acceso, temor, esta idea de cómo delante de un Dios que sabemos que podemos tener acceso, podemos tener paz delante de Él, siempre, nunca, otra palabra, nunca se va a quitar o se debe quitar esa idea de que tenemos acceso, tenemos paz porque Cristo está en el medio. Pero recordemos, lo dice aquí, aún Él es santo, no ha cambiado su carácter. Nuestro temblor es el temblor de la admiración y la veneración, no el temblor de la cobardía o del miedo de un pagano que se asusta por el ruido de una hoja. Así decía mucho Lutero. Los paganos se asustan hasta por el ruido de una hoja, no tienen paz. Lutero lo explicó así: temamos a Dios, no con un medio servil como de un prisionero ante su atormentador, sino como hijos que no desean desagradar a su amado Padre. Venimos a Él en confianza, venimos a Él con seguridad, tenemos acceso. Gloria a Dios, mis hermanos, tenemos paz. Pero a la misma vez, recordando siempre, de hecho, y quiero terminar con esto, piensa, alguno de ustedes que pueda desglosar esa frase. ¿Qué significa eso que dice nuestro temblor? Cuando dice que vamos a acercarnos a Dios con paz y acceso, pero siempre con temblor y temor. Nuestro temblor es el temblor de la admiración y la veneración, no el temblor de la cobardía. ¿Usted cree? ¿Qué se refiere eso? Y estoy hablando que lo lleves a ti, en tu práctica personal, cuando te acercas a Dios. ¿Qué te enseña eso? Bueno, que nos podemos acercar a Él, como dice Hebreos, confiadamente, porque estamos delante de nuestro Padre, pero a la misma vez Él es santo, tenemos que ir en reverencia, en respeto, porque tampoco es como mucha gente que le dice hasta chuito y le dicen, sí. Ay, le tienen unas cosas como si fuera un tuatú. Sí. Como si no hubiese esa reverencia. El tuteo. El tuteo, eso mismo. Sí. Porque es que este balance del acceso, mi hermano, es que es algo que como lo hacemos tanto, lo tenemos como en poco, el que tú oras todos los días, pero no te sientas a pensar, oye, pero yo tengo acceso a Dios por medio de Cristo. Eso nada más es para detenerte y decir, gracias Dios, porque yo tengo acceso a ti. Yo tengo paz, se hizo la paz por fin, yo puedo hablarte.
y tú me escuchas. Yo soy tu hijo, tú eres mi padre. Gloria a Dios por Cristo. Y usted puede alabar a Dios por eso. Pero a la misma vez usted se acerca con toda esa confianza de un hijo. Recuerden, lo estudiamos en Gálatas, el hijo que le dice Abba, Padre. Con toda esa confianza de un hijo, pero nunca olvidándote delante de quién estás. Charles Stanley escribió un libro sobre la oración y uno de los capítulos se titulaba así: nunca te olvides delante de quién estás cuando oras. Acceso, confianza, eres su hijo, pero recuerda quién es Él. Es santo, el sublime, el altísimo, el todopoderoso. De hecho, yo he escuchado gente que ellos entienden por convicción que cuando están orando le dicen a Dios usted. Y eso por respeto. Yo escucho gente así. O sea, yo no cuestiono ni al que dice usted ni al que dice tú. Señor, tú eres mi Dios. Yo le digo tú eres mi Dios, mi Padre. Pero conozco gente que en esa idea de decir, oye, sí, yo me acerco con acceso, con respeto, yo me acerco con paz, sabiendo que Él es mi papá, pero para ellos, por convicción, cuando le hablan a Dios, quieren hablar de esa manera. Por la idea de delante de quién está. Mi hermano, usted tenga un balance bien importante ahí. Son las dos cosas, una no va por encima de otra. La paz y el temor reverente. Siempre tiene que estar ahí. Usted no puede tener simplemente esa paz de acceso porque usted va a terminar siendo irrespetuoso. Va a bajar el estándar y se le va a olvidar con quién está hablando. Y va a terminar hablando con Dios como habla con el cajero allí en Walmart. Tenga cuidado de eso. Pero piense también que no puede ir al otro lado, simplemente con temor y temblor. ¿Sabe por qué? Porque ese Dios ante el cual usted tiene que temblar. Bueno, miren a Pablo, el que estaba lucido, con autoridad y todo ese tipo de cosas. Mire cómo terminó, temblando. O sea, ciego, cargado por otro. O sea, es un Dios santo. Y de hecho, ¿y qué manifestación de poder hizo Jesús ahí? Nada, mostrarse. Mostrar su poder y ya, y decirle, yo soy Jesús, ¿a quien tú persigues? Y eso provocó toda esta reacción en Pablo. O sea, usted delante del Dios santo no vaya al extremo de tener este temblor y temor de decir entonces, oye, yo no me puedo acercar a Él. Porque por eso está Cristo. De hecho, usted téngalo en su mente. Por sí mismo, usted no se puede acercar a Él. Nunca ore en nombre de Angelito, amén. Nunca ore en nombre de Pablo, amén. Nunca ore en nombre de Gerardo y Jorge, amén. No, porque es que usted no tiene los méritos para estar delante de un Dios santo. Siempre que usted ora, ¿por qué usted ora? Y vuelvo, repito, se nos olvida, lo tenemos en poco. ¿Por qué usted ora en el nombre de Jesús? Porque usted se está recordando a sí mismo que, Señor, para yo estar delante de ti, un Dios santo, yo no puedo estar allí. Yo puedo venir porque otro abrió el camino, Cristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Recuerde eso cada vez que usted ore. Así que este balance, vamos delante de Dios en paz de que somos sus hijos. Se hizo la paz por medio de Cristo, pero siempre sabiendo delante de quién estamos. El Dios Santo, el Dios Todopoderoso. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por este recordatorio en esta noche, Señor, de que tú eres el único Dios verdadero, el Dios Santo, el Dios temible, el Dios de la creación, del universo, que todo se derrite. Dicen los salmos que los montes se derriten ante tu presencia. Oh Señor, pero a la misma vez eres el Dios que nos ha dado acceso por medio de Cristo. Nos has dado entrada, nos has dado paz. Oh Señor, gracias por esa paz santa que se ha establecido. No una paz como la da el mundo, Señor. Es una paz real, es una paz inquebrantable. Ahora tenemos acceso a ti, Señor, pero que ese acceso no nos lleve a la familiaridad, Señor. Ese acceso, Señor, no nos lleve a la falta de reverencia. Oh, Señor, que siempre recordemos delante de quién estamos, delante del Dios Todopoderoso, y que es por medio de tu Hijo Jesucristo que podemos ir a ti, Señor, que en cada oración, algo tan sencillo como cada oración diaria, recordemos eso, que no es por nosotros mismos que podemos ir a un Dios santo, es por Cristo, es por nuestro mediador. Gracias por tu palabra, gracias por recordarnos esta enseñanza, Señor, a través de este capítulo y las enseñanzas de tu palabra. En el nombre de Jesús oramos y te lo pedimos todo. Amén.